Bienvenida, Muchas Vale, gracias. para hablar de un tema, como decíamos en el comienzo del programa, que genera también en lo que es concientización en la sociedad y preocupación, ¿no? Porque estamos hablando de altos índices de obesidad y sobrepeso infantil, nada más y nada menos. Y un poco la columna de este informe periodístico para ver cómo hacemos para revertir estas cifras que lamentablemente vienen en ascenso, ¿no? Así es, vienen en ascenso. El MIDES dio a conocer cifras preliminares de la encuesta de Nutrición y Desarrollo Infantil y Salud, que la lleva adelante con el Ministerio de Salud Pública y también con el INE. Vamos a empezar a ver las primeras infografías que nos dice la muestra de a quienes se consultó. Es entre junio y noviembre de 2023. Ahí vemos relevamiento de localidades de 5.000 y más habitantes, más de 141.000 niños y niñas en todo el país. 78.200 varones y 68.870 mujeres. Bueno, las conclusiones muestran esto que decías vos, Miguel, que viene en aumento, lejos de crecer esto, se está incrementando y esto es lo preocupante. De 0 a 4 años, 42% presenta exceso de peso, 11% tiene sobrepeso y 3,3% padece obesidad. Estamos hablando de niños, bebés, ¿no? Sí, o sea, de 0 a 4 años. De 0, por supuesto, bebés y de más de 2 ya estábamos hablando de niños muy pequeños. Por otro lado, se relevó también la situación que tiene que ver con la inseguridad alimentaria. ¿Qué es la inseguridad alimentaria? Ya lo hemos repasado en algunos otros informes aquí. Es cuando una persona carece de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos, no tiene en cuenta solo la cantidad de alimentos a los que accede, sino también a su calidad. Y ahí vemos, 59% de los niños de esta edad viven en hogares en situación de seguridad alimentaria. El 25% padece inseguridad alimentaria leve, el 12% la sufre de nivel moderado y el 3,6% tiene inseguridad alimentaria severa. Estos guarismos son apenas inferiores a 2018, pero igual siguen siendo muy preocupantes cuando estamos hablando de acceso a alimentación, o sea, es por decirlo del otro lado de lo que es la obesidad. En cuanto al desarrollo infantil global, ahí vemos que el 89% presenta un desarrollo infantil adecuado y un 11% requiere seguimiento. Tremendo. ¿Qué otros datos interesantes desprenden este informe, Vale? Bien, mira. El 30% de los niños consultados no mantienen ningún tipo de contacto con su padre biológico o también adoptivo. 62% de los que no conviven con sus padres tampoco reciben pensión o transferencia de dinero. Otro 6% sí tiene un acuerdo pero no se cumple. Y ese 17% de niños, eso no está ahí en la infografía, pero yo se los cuento, tiene a su referente, que puede ser su madre, jefa de hogar, o algún tutor con posibilidad de sufrir depresión. Esto es un poco, nos habla del contexto en el que viven estos niños que padecen obesidad, inseguridad alimentaria, estos niños que fueron relevados y consultados por el MIDES. ¿Y qué pasa con esta obesidad infantil en lo que es la región y cómo está ubicado Uruguay? Bien, es importante ver dónde estamos parados. Según datos de UNICEF, Uruguay es el 9º país de América Latina en 33 con una obesidad de niños en niños de 5 a 19 años de 13,8%. Es algo bastante complejo y te invito, si te parece, para ahondar, por supuesto, en este tema, a nuestra invitada de hoy, que la tenemos en este living hermoso, con estos sillones de estreno, que los estoy conociendo. Tome asiento. Bienvenidas. Buenas. ¿Cómo estás? Placer. Un placer. Maite Arana, que es médica pediátrica, ella es parte de la cátedra de nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y bueno, Comité de Nutrición. Comité de Nutrición, ex profesora, vos ayudame si yo le estoy errando en algo, ex profesora adjunta, también de la UDELAR, un extenso currículum y también experiencia en todo lo que tiene que ver con obesidad y niños, porque además también trabajas en una policlínica especializada, en Encasmu, que trata de estos temas de esta enfermedad no transmisible que aqueja a estos niños y adolescentes de nuestro país. Así es. Bueno, ahí nosotros estamos dando un pantallazo de lo que sucede en Uruguay y cómo estamos también parados respecto a la región. En tu experiencia, justamente en todos estos años, ¿cómo ves? ¿Se puede decir que estamos en una situación de emergencia? ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo están estos niños que están enfrentándose a estas situaciones? Bueno, situación de emergencia. Yo creo que sí. En realidad, la obesidad infantil desde hace ya unos años, según la OMS, es catalogada como una pandemia. Así como cuando yo empecé a estudiar pediatría, que ya hace unos cuantos años, pero tampoco tantos, el principal problema que veíamos nutricionalmente era la desnutrición. Ahora, si bien seguimos viendo desnutrición, no es que no exista, y vinculada muchas veces a inseguridad alimentaria, también
Ahora, el principal problema es el exceso de peso. Donde hay que poner el ojo es en la obesidad. Sí. Tampoco hay que descuidar lo otro, porque no dejó de existir. Pero, evidentemente, lo otro rompe los ojos porque se ha disparado de una manera exponencial. Ya venía disparándose de manera exponencial y la pandemia fue un punto de inflexión que empeoró aún más la situación. ¿Qué factores debemos tener en cuenta? Porque yo lo pienso del lado de padre, ¿no? ¿En dónde tenemos que poner el foco o dónde en general hacemos agua muchas veces, que termina en un problema tan importante como este? Bien. Todo lo que tiene que ver con la obesidad está vinculado con hábitos. Entonces, yo le comentaba a Vale ayer, cuando hablábamos por teléfono sobre cuál era la idea de hablar hoy, que en realidad el 90 y pico % largo, cerca del 98% en la mayoría de las casuísticas de los niños con obesidad, obedece a una causa exógena. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen un problema hormonal, una enfermedad que secundariamente genere la obesidad. Solamente un 1 o 2%, depende de dónde se toman los datos, tienen algo secundario que genera la obesidad. Todo el resto tienen obesidad por una disalimentación. Una disalimentación que tiene que ver con los hábitos de alimentación, y eso habla de lo que consumimos, cómo lo consumimos, cuándo lo consumimos, y también las otras patas que tienen que ver con la vida saludable, que así se llama la policlínica en la que yo trabajo, Proyecto Vida Saludable, que asistimos niños y adolescentes con obesidad, el ejercicio físico y el resto de los hábitos que hacen a una vida saludable, como el sueño, el sedentarismo vinculado estrechamente hoy en día al uso de pantallas. Entonces, como padres, es bastante amplio. Como padres, me pongo en el lugar también porque soy madre. Solos seguro no podemos, pero sí podemos hacer mucho. Entonces, la obesidad es una enfermedad multifactorial, pero está demostrado que cuanto antes aparece y cuanto más dura, más difícil es retroceder y salir de la situación de la obesidad, que no deja de ser una enfermedad y que nos cuesta verla como una enfermedad. Porque al otro problema que nos enfrentamos como médicos, como personal de la salud que se dedica a la infancia y a la adolescencia, es a que nos enfrentamos a las familias, que es de quien dependen los niños y los adolescentes, y el concepto de obesidad cae espeso, cae como una crítica que no se toma desde... Como que solo sea lo físico y no con todo esto que vos decís en general, que es llevar una vida saludable. Exacto. Entonces, por eso la policlínica se llama Proyecto Vida Saludable, por eso nosotros, en general, los pediatras, el personal de salud que trabaja, los nutricionistas, o sea, los que trabajamos, psicólogos, que trabajamos con niños con esta enfermedad, tratamos de hablar de hábitos. Y cuando vemos a los niños y a sus familias, les decimos, primero, el tratamiento no es solo del niño, es del niño y de su entorno, porque es una enfermedad que depende de un ambiente obesógeno, y eso significa que los hábitos del ambiente donde proviene ese niño favorecen la situación. Muchas veces hay antecedentes familiares de obesidad, básicamente, te puedo decir la mayoría de los casos, hay antecedentes de obesidad familiar, generalmente de primer grado, estoy hablando de hermanos, padres. Y después hay otros antecedentes que también están vinculados a las consecuencias de la obesidad, que hay que tener en cuenta también, porque a veces son familias de personas con diabetes, con hipertensión, con problemas cardiovasculares, desde etapas muy jóvenes, con problemas de colesterol, y todo eso, a su vez, la obesidad lo potencia. Entonces, es complejo. La obesidad de por sí puede generar
muchas complicaciones de las que no somos conscientes. Eso, te iba a decir, por ejemplo, que listes alguna de esas, porque es importante, porque uno capaz que solo lo asocia a lo físico, claro. o alguien está gordito, pasado de peso, y Bueno. en realidad puede conllevar muchísimas más enfermedades o problemas. Sin Que duda. antes se vinculaba eso, o se hacía referencia que esa no es. Claro. Cuanto Claro, más, ¿no? antes Sí, era... tal cual. Antes y no tanto antes, Sí. ¿no? Bueno, hasta Hay- las abuelas hasta hoy en sí, día. hasta hoy en día. Cuanto Creo que- mejor come y más, Claro. más gordito está, más saludable Sí, se lo claro. ve. Tal cual, Totalmente. tal cual. Es así. Sí. Incluso el niño pequeñito, que estamos hablando, por ejemplo, los datos de la ENDIS hablan de Claro. niños menores de 5 Sí. años. Esos son los niños que entre los 2, los 3 años, cuanto más rellenitos, parecen más saludables. A la gente Claro. le encanta esos cachetotes Sí, sí. para apretarlos. Y, sí, está bien, si está dentro de un estado nutricional adecuado y es cachetón, divino los cachetes para apretarlos. Pero Claro. si está con exceso de peso, bueno, vamos a corregir qué cosas están pasando. Ahí. Entonces, depende de la edad, el encare, pero siempre, en todas las edades, y eso trasciende la edad pediátrica, el enfoque y el tratamiento de la obesidad es multidisciplinario. Nadie puede abordar, ningún profesional que se dedique a esto puede abordar solo este tema, porque no va a funcionar, va directo al fracaso en general. Tiene que haber un compromiso de la familia, tiene que haber un compromiso motivacional del paciente, y en eso juega mucho los profesionales que trabajemos, que en general lo ideal es que sea un equipo, pero también la familia. Claro, porque ¿cómo es abordar con los niños mismos? Porque con la Claro. familia, bueno, Sí. A un adulto le decís, no, si vos le más decís a allá un que niño. haga caso o no después, bueno, lo podés Claro. llevar por un camino. Ahora, Sí. con el niño, ¿cómo es esa ida y vuelta? ¿Cómo Con se los da? chicos, capaz, Bueno, ¿no? sí. Más chicos. Con los niños más chicos, muchas veces la manera más fácil de llegar es a través de imágenes, a través de Más de lo lúdico, tal vez. del juego. Claro. Pero de todas maneras, más allá de la estrategia que se utilice, por eso trabajamos con psicólogos, Claro. ¿no? Lo importante es que entiendan que se trata de corregir hábitos para estar saludable y estar sano, y cuando sean grandes no tener enfermedades que, por ejemplo, sí tienen sus papás o sus abuelos, o entonces uno le busca la vuelta. Viste que en casa cocinan sin sal y se le hace comida especial al abuelo porque tiene la presión alta. Eso quiere decir que tiene una enfermedad que no le permite comer con sal. Bueno, pero las personas que están gorditas o con exceso de peso, o sea, que están con un poquito más de kilos que lo que es saludable, les puede pasar que tienen más riesgo de que les pase eso dentro de un tiempo. Y cuanto más chiquito sos y más tenés exceso de peso, kilos de más fácil y más temprano es que te aparezca esta otra enfermedad que está relacionada con eso. Pero no solo eso, vas a rendir más en el deporte. Por ejemplo, cuando el niño ya es más grande. ¿Por qué? Porque la obesidad secundariamente da patologías articulares, da enfermedades en las articulaciones por la carga de peso que tienen que sostener las articulaciones. Algunas son específicas de la obesidad y otras son más generales, pero los niños vienen a consulta por dolor en los talones cuando practican deporte, Claro. por dolor en las rodillas, a veces en las caderas. Hay una patología específica que tiene que ver con la cadera, que se ve en niños con obesidad. La columna y otras cosas en la esfera de lo psicológico, ni que hablar. Sí, claro. Las interacciones sociales, porque la autoestima se ve muy afectada en estos casos muchas veces, porque además vivimos en un mundo en el que la imagen tiene un rol muy importante. Los niños tienen acceso a las imágenes y a las redes todo el tiempo. Entonces, por un lado se consume lo que de alimento no es saludable, pero deseo tener porque me lo presentan todo el tiempo como maravilloso, riquísimo, todo. Claro. Por otro lado, se presentan cuerpos maravillosos que no se condicen con ese tipo de alimentación. Por otro lado, está buenísimo ser el mejor youtuber, esto, lo otro, pero si yo estoy horas y horas y horas frente a una pantalla y no hago actividad física, tampoco voy a estar saludable. Totalmente. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, Sí. pero claro, podríamos pasar horas Obvio. abordando este tema y
creo que la concientización es fundamental en esto, desde las familias. Y bueno. Es importante el ejemplo, ¿no? También, porque si un niño Sin le dice duda. tenés que comer sano y vas Sin a casa duda. y te estás comiendo un ultraprocesado, un alfajor, unas papitas, va a decir, pero Sí. me lo pedís a mí. Bueno, Vieron que el Endis, los invito, el Endis tiene un nuevo apartado que se incorporó hace poco, salió el año pasado, sobre la calidad de alimentos que comen, una submuestra más pequeña de esa muestra grande. Y lo que muestra es alarmante. Somos un país que tiene el 158% de aumento de consumo de ultraprocesados en los últimos años. Es mucho. Demasiado. Maite, un placer. Por favor, gracias a por las estos órdenes. minutos y por tanta Un gusto. información. Un placer. Cuídese. Por favor. Cuando Ya vuelva a nos veremos. Rosario, el próximo informe periodístico lo hago yo igual. Me encantó, ¿Ah? me encantó, tomo ya la está, lo decisión. decidimos nosotros. Lo decidimos Ay, si nosotros. nos está viendo, atajate.